carcinoma hepatocelular, que es el cáncer más frecuente. Es un cáncer que comienza en el hígado, es un tumor primitivo y constituye la cuarta causa de mortalidad por cáncer. Corresponde más o menos al 1.8% de todos los tumores malignos. Y el cáncer con metástasis al hígado empieza en otro órgano, como ser la mama o el colon, que son los lugares más frecuentes que dan metástasis al hígado, el colon y la mama. Inclusive hay trabajos de investigación de cirugía percutánea ahora en Austria, donde hacen mucha ablación tumoral en metástasis de cáncer de mama, con muy buenos resultados y a largo plazo, a 5 años, inclusive hasta con 8 tumores metastásicos o más en el hígado, e inclusive llegan al trasplante hepático, ¿no? Bien. Doctor, una pregunta, ¿me puede aceptar? Es que estoy desde el celular de mi mamá y me lo está pidiendo. Ya. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces ustedes ven el mapa eh, donde los casos por cada 100.000 individuos, el, el más oscuro, el 9.4, que es este de aquí, es en las regiones donde más hay cáncer hepático, ¿no? Variación regional de las tasas de incidencia de carcinoma hepatocelular indicadas por número de casos por 100.000 habitantes para ambos géneros y para todas las edades. Entonces el oscuro, el negro, fíjense, en los distintos lugares del mundo, hay más en Europa y más en Asia también. En Sudamérica también no es despreciable, por Brasil, por Estados Unidos, fíjense que en Colombia, en México, es bastante frecuente también. Ecuador, ¿no? Bien. Perú también, ¿no? Bastante frecuente. Bien. La etiopatogenia, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C hacen un sinergismo con el alcohol, el abuso del alcohol, ¿no? El aparecimiento, por ejemplo, de la cirrosis tiene que más o menos la persona consumir aproximadamente una cantidad de alcohol por día, puede ser una botella de alcohol durante 10 años más o menos, para que se desarrolle la cirrosis. Beber muy continuamente. Entonces, pensando en eso, obviamente es que los pacientes que se dedican al alcohol tardan un poco en desarrollar la cirrosis, ¿no? Y todo depende de la injuria que ellos tengan, de la cantidad de alcohol que beban por día para que puedan desarrollar la cirrosis. Hay también la esteatosis, la esteatohepatitis no alcohólica, que es la grasa, ¿no? Que produce también una inflamación en el hígado, que puede producir cáncer también. Está la hemocromatosis y la cirrosis biliar primaria. Puede ser también, dentro de las causas de cirrosis, la exposición accidental a la aflatoxina de alimentos contaminados, y el consumo de anticonceptivos orales lo pone en interrogación, pero hay cierta parte también de que pueden provocar algún tipo de afectación y cambios en las células hepáticas, pero no está demostrado. Dentro de la patología del carcinoma hepatocelular, es de origen epitelial, se vuelve un adenocarcinoma, puede ser unifocal, eh, con frecuencia. El multifocal también presentaría invasión vascular, así como lo muestra esta placa. Pueden tener un patrón mixto hepatocelular con EMA o con angiocarcinoma también. Vamos a aceptar a su compañero un ratito, ¿bien? Bien.
Entonces, los que tienen un patrón mixto hepatocelular o colangiocarcinoma tienen una variante fibrolamelar en el seno, una función hepática. Y es de aparición normal y de aparición en edades más tempranas, cuando tienen un patrón mixto. Entonces ya hablamos del carcinoma hepatocelular, hemos hablado del colangiocarcinoma, que es de las vías biliares. Hay otros menos frecuentes que son el hepatoblastoma, el angiosarcoma, el carcinoma epidermoide y el cistoadenocarcinoma. El carcinoma hepatocelular, como ya lo habíamos visto, ¿no? Perdón, se repite esta diapositiva. Dentro de la anatomía patológica, desde el punto de vista molecular, se ha identificado sobreexpresión de oncogenes, como el factor de necrosis tumoral alfa, el NRAS, el CEMIC, e inactivación del P53 y LB. También el factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, transforma este factor en un factor de crecimiento que provoca desarrollo de epitelio. Estos factores de necrosis tumoral alfa son pro-oncogénicos, ¿no? El NRAS, por ejemplo, la activación inapropiada de este gen ha demostrado ser una importante vía de la señal de transducción celular para la proliferación y transformación maligna de tumores. El CMBC codifica proteínas del núcleo de la célula, se unen al ADN y facilitan su transcripción. Regulan, por lo tanto, la actividad de otros genes. El P53, su alteración se ha relacionado con tumores más agresivos y una peor supervivencia. El carcinoma hepatocelular, dentro de su estadificación, es necesario tener en cuenta no solo la estadificación per se tumoral, sino también las características basales del parénquima hepático subyacente. Aquí tenemos una clasificación que es la clasificación de Okuda, donde puntúa 0 puntos o 1 punto cuando hay, por ejemplo, un 0 puntos estadio 1, 1 a 2 puntos estadio 2 y 3 a 4 puntos estadio 3. Y las variables que tenemos son, a ver, veamos más o menos las más frecuentes que podemos verlas nosotros, la bilirrubina, por ejemplo, que están acá. 0 puntos sería menor a 3 miligramos por decilitro y 1 punto sería mayor a 3 miligramos por decilitro. La albúmina sería 0 puntos mayor a 3 miligramos por decilitro, que casi está normal, lo normal es 3.5. Y 1 punto, la albúmina menor a 3 miligramos por decilitro, ¿no? Si hay ascitis, no, 0 punto, y si hay ascitis, sí, 1 punto. Y la ocupación hepática, 0 puntos si es menor al 50% o 1 punto si es mayor al 50%, ¿no? Entonces, fíjense, son variables interesantes en una clasificación de Okuda. Hay otra clasificación que es la clasificación de Chilpuk-Turcot, que seguramente ustedes la han visto o la han pasado en gastroenterología cuando lleven hígado, cirrosis, entonces grado A, grado B, grado C. Esta otra clasificación es la que nos lleva a ver el grado de cirrosis, ¿no? Pero en el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, aquí se utiliza la clasificación de Okuda. Esta es la que yo les estaba diciendo, por si se acordaban, es la de Chilpuk, ¿no? Chilpuk. Emplea 5 criterios de la enfermedad hepática y cada criterio medido del 1 al 3, siendo el número 3 el que indica el daño más severo, ¿no? Y entonces fíjense que son también parámetros que podemos utilizar y podemos ver frecuentemente. Bien, a los que han ingresado recién. Aquí, por ejemplo, también tenemos la bilirrubina, ¿no? Teníamos en la de Okuda. Un punto de 1 a 2, 2.2 a 2.9, perdón, 1.9, 2.2 a 2.9, 3 puntos mayor a 2.9. Prolongación del tiempo de protrombina, 1 a 3, 1 punto, 4 a 6, 2 puntos y mayor a 6, 3 puntos. La albúmina mayor a 3.5, 1 punto, de 2 a 8 a 3, 4, 2 puntos y menor a 3 y 3 puntos menor a 2, 8. Ascitis, no hay. Ascitis moderada, 2 puntos. Severa, 3 puntos.
Y aquí juega un rol fundamental la encefalopatía, fíjense, ¿no? Que no había en la clasificación de Okuda. En la de Okuda hemos tenido la bilirrubina, hemos tenido la albúmina, hemos tenido la citis y hemos tenido la ocupación hepática, ¿no? Entonces aquí en vez de la ocupación hepática está el tiempo de protrombina y está la encefalopatía. Un punto no hay encefalopatía, 2 puntos grado 1 y grado 2 y 3 puntos grado 3 y grado 4. Entonces Chilpuk A es 5 a 6 puntos, Chilpuk B es 7 a 9 puntos y Chilpuk C es 10 a 15 puntos. Mientras más se vaya al grado C, más probabilidades o más deterioro hepático cirrótico tendrá ese paciente. Creo que no había nadie pidiendo ingresar, pero sonó el aviso. Esta es otra clasificación de estadificación, el Barcelona Clinic Liver Cancer, donde recoge, por ejemplo, ya en el tipo A sería precoz, el tipo B sería intermedio, el C avanzado y el D terminal. Incluye las variables de Chilpuk, que valora la función hepática, y Okuda a la vez. O sea, los de Barcelona unieron las dos. Entonces, un tumor, por ejemplo, acá en el medio, ¿no? Único, menor a 5 centímetros, que se considera un tumor todavía pequeño, hasta 3 centímetros, 4 centímetros, y con menor a 3 nódulos de menos de 3 centímetros. Obtendría un estadio A precoz, ¿no? Y sería Okuda 1 y 2 y Chill A y B. Un estadio intermedio, tendríamos un tumor multinodular y seguiría siendo Okuda 1, 2 y Chilpuk AB. Un estadio avanzado ya sería un tumor con invasión vascular o con metástasis en un órgano. Y seguiríamos con Okuda 1, 2 y Chilpuk AB. Y un estadio terminal ya tendríamos obviamente un tumor cualquiera, Okuda 3, mayor al 50% del órgano, y Chilpuk C ya totalmente, obviamente, el paciente deteriorado, ¿no? La escala ECOG valora la evolución de las capacidades del paciente en su vida diaria, por ejemplo, manteniendo el máximo su autonomía. Esta es la ECOG. 0 puntos que tal vez no tiene, él mantiene su capacidad. 1 a 2 es que seguramente ya está alterada y 3 a 4 muy alterada, la unidad del paciente, ¿no? Dentro del diagnóstico de laboratorio, es importante que ustedes sepan y aprendan de que cuando ustedes están frente a un tumor hepático, el laboratorio que tienen que solicitar, aparte de las imágenes imagenológicas con ecografía o tomografía con contraste, tiene que ser el alfa-fetoproteína, ¿no? Es la AFP, un marcador tumoral, ¿ya? Y entonces, ¿qué nos dice el alfa-fetoproteína? Cuando es mayor a 20 nanogramos por ml en un paciente con una masa hepática, son sensibles, sería sensible, pero poco específica para carcinoma hepatocelular. Valores mayores a 500 ya son diagnósticas de carcinoma hepatocelular. Y mayor a 2000 ya constituyen un factor de mal pronóstico. Deben realizarse además pruebas serológicas para hepatitis, así como valorarse la función hepática a través de clasificación de Chill-Pugh. Ahora ya el diagnóstico con pruebas de imagen
Tenemos la ecografía abdominal, que tiene una sensibilidad en torno al 71%, no es muy sensible, ya que no permite caracterizar adecuadamente las lesiones hepáticas en los pacientes, por ejemplo, con cirrosis, o en lo que los nódulos de regeneración pueden confundirse con fibrosis. Si hay un nódulo detectado, por ejemplo, mediante ecografía de cribado en un hígado cirrótico, si tiene menor a 1 centímetro, hay que repetir la ecografía. Si es estable en 18 a 24 meses, ecografía cada 6 meses. Si hay crecimiento, proceder según tamaño. Si hay un nódulo de 1 a 2 centímetros, hay 2 técnicas de imagen dinámica. Viendo el patrón vascular específico coincidente, tendríamos el diagnóstico en el carcinoma hepatocelular. Si tenemos un patrón vascular atípico, una técnica dinámica. Y si tenemos un patrón vascular atípico en ambas técnicas dinámicas, haríamos biopsia. Si sale positiva, el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Si mide mayor a 2 centímetros, hay una sola técnica de imagen dinámica. Y si tenemos un patrón vascular atípico, igual que las dos técnicas. Y si tenemos un patrón vascular específico y fosfatoproteína mayor a 200, que es lo que estamos viendo acá, a ver cuánto nos decía, mayor a 500 son diagnósticas, ¿no? De 2000, pero acá fíjense si tiene fosfatoproteína mayor a 200, tenemos un diagnóstico de hepatocarcinoma celular acá abajo. Fíjense, la flecha viene de acá, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos un patrón vascular atípico en ambas técnicas dinámicas, hay que hacer biopsia. Y si sale positiva, el diagnóstico de hepatocarcinoma. Y si sale negativa, repetir biopsia. Si vuelve a ser activa, realizar seguimiento. O sea, hasta 2 veces entonces. Pero solamente si hay un patrón vascular atípico en ambas técnicas dinámicas. El carcinoma, dentro del diagnóstico con pruebas de imagen, tenemos la tomografía computarizada abdominal dinámica, que permite detectar lesiones tumorales basándose en la hipervascularización en las diferentes fases de administración de contraste. Además, evalúa la extensión local y la distancia también, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una tomografía abdominal en la que se observa una lesión de gran tamaño con captación heterogénea de contraste en el lóbulo hepático izquierdo. Muy sugerente de carcinoma hepatocelular, sangrado intratumoral, flecha menor. Aquí vemos esa imagen. Ahí en el lóbulo izquierdo, ¿no? Fíjense. Así como una segunda lesión en el lóbulo derecho adyacente a la cápsula hepática, ¿no? Que es esta de aquí. Esta de esta otra flecha, ¿no? Rodeada de una masa hiperdensa en el borde anterolateral del hígado, y acompañada de abundante líquido intraperitoneal. Este es líquido intraperitoneal. Perdón. ¿Ya? Y hallazgos compatibles con la presencia de un hepatocarcinoma hepatocelular roto con coágulo adherido y hemoperitoneo secundario, que puede ser la flecha gruesa esta de acá, ¿no? Este de aquí. Este es el hemoperitoneo. ¿Ya? Entonces, probablemente se haya roto el tumor, que haya sangrado, que haya hemorragia. Dentro del diagnóstico con pruebas de imagen, la resonancia magnética o RM hepática permite distinguir el hepatocarcinoma de lesiones benignas, como ser hemangiomas, por ejemplo, ¿no? Y nódulos de regeneración. Siempre cuando vemos
lesiones así pequeñas, lo primero que podemos pensar es que sea un hemangioma, ¿no? Además, identifica la extensión vascular, los datos de multifocalidad y la presencia de metástasis a distancia. Aquí tenemos una sin contraste, por ejemplo. Aquí tenemos con contraste en fase arterial, donde ya se pinta una lesión, esta de aquí, y no la veíamos sin contraste. Más o menos se mira ahí, ¿no? La lesión. Pues ya mucho más evidente con el contraste. Con contraste en fase venosa y con contraste en fase arterial, venosa y equilibrio. Aquí también se ve. Bien. La confirmación diagnóstica requiere la obtención de histología mediante la citología, y eso lo hacemos mediante una punción, aspiración con aguja fina o biopsia guiada a través de una ecografía o tomografía. Y tenemos también para este efecto la aguja de True-Hut, ¿no? Que es una aguja que tiene en su punta como una boca donde ella recoge material, ¿no? Generalmente la punción se hace así como ven acá, en el borde lateral del hipocondrio derecho, en la parte lateral del hipocondrio derecho, para acceder al hígado, ¿no? Y lo tenemos prácticamente casi en toda su totalidad, en la parte derecha, ¿no? Su costal derecha. Dentro del tratamiento, fíjense que hay un algoritmo bastante interesante. Tenemos los estadios A y C, por ejemplo, por el lado izquierdo de mi pantalla. Ya tendríamos el Ocuda 1, el Chilpuga B, estaríamos frente a un estadio precoz, por ejemplo, con un nódulo único menor a 5 centímetros, hasta 3 nódulos menor a 3. El nódulo único menor a 5, la presión portal de las bilirrubinas normales, va a cirugía el nódulo único. Si está aumentada la presión portal y hay enfermedad asociada, o hay 3 nódulos menores a 3 centímetros, si no hay enfermedades asociadas, iría a trasplante hepático, pero si hay enfermedades asociadas, podríamos hacer una inyección percutánea de etanol o optar por una radiofrecuencia, ¿no? Que es la ablación tumoral. Dentro de los estadios intermedios o multinodular, optaríamos por una embolización transarterial. Si estamos en un estadio avanzado, quiere decir C, una diseminación extrahepática, tendríamos una enfermedad extrahepática, podríamos hacer una embolización transarterial, si no hay ninguna enfermedad extrahepática, pero si hay enfermedad extrahepática, tendríamos que ver nuevo agente terapéutico, o si hay un estadio D muy avanzado, podríamos dar tratamiento sintomático solamente, ¿ya? Entonces las variables van entre la cirugía, van entre el trasplante hepático, van entre la radiofrecuencia, van entre la embolización transarterial y verificar qué es lo que podemos hacer en diferentes estadios, ¿ya? Bien. Esta es prácticamente la misma. La misma. Aquí. Se ha repetido, ¿no? La diapositiva hay que borrarla. Dentro ahora de los tumores de la vía biliar, por ejemplo, el cáncer de vesícula,
Es poco frecuente en nuestro medio. Aquí nuestro medio también es poco frecuente, ¿no? Estamos haciendo un trabajo de investigación justamente ahora en el Hospital Roberto Galindo con uno de mis residentes, donde vamos a analizar las historias clínicas desde el año 2010 al 2020, 10 años, para determinar cuántos cánceres de vesícula hemos tenido en todo este tiempo, cuál sería la incidencia y la prevalencia y cuáles fueron los marcadores bioquímicos, imagenológicos que te puedan hacer probablemente pensar preoperatoriamente en la presencia de un cáncer de vesícula en esa vesícula, ¿no? No hay ese estudio aún en el hospital, va a ser primera vez que se haga, pero ha habido cáncer de vesícula, no es que no ha habido, digamos, ¿no? Pero no es muy frecuente. Yo, por ejemplo, en todas las vesículas que he operado desde que he llegado a Cobija, no he tenido ni un cáncer de vesícula, pero sí hay cáncer de vesícula, ¿ya? Y fíjense que el cáncer de vesícula, lo van a ver más adelante, es más frecuente en aquellas personas que tienen cálculos mayores a 3 centímetros. Mientras más grande el cálculo único, es más frecuente el cáncer de vesícula. Bien, haciendo ese preámbulo, vamos a avanzar un poco. Dentro de los factores de riesgo tenemos formación de cálculos biliares, ¿no? Ya lo hemos dicho, mayor a 3 centímetros de tamaño y cálculo único, probablemente mayor asociación con cáncer de vesícula. Los cálculos pequeños, esos casi no tienen mucha asociación con cáncer de vesícula, pero sí con una pancreatitis, ¿no? Pero en medicina no es 2 más 2, a pesar de los estudios de investigación, nos quedamos y definimos de que los cálculos grandes y únicos son más frecuentes de poder presentar cambios o mutaciones celulares que puedan hacer nacer un cáncer, ¿no? Infecciones crónicas de la vía biliar, también con angitis a repetición, pueden provocar cambio en la mucosa vesicular, ¿no? Exposición ambiental a determinadas sustancias químicas como el dióxido de torio, la edad avanzada, la obesidad, ¿no? Dentro de la anatomía patológica, más del 80% serían adenocarcinos. Molecularmente distintos, producen distintas alteraciones genéticas, como ser también, pueden haber mutaciones del gen KRAS, del gen P53 y del CDKN2. Ahora tenemos el colangiocarcinoma. Colangio, ya lo habíamos visto, hablado su asociación con el carcinoma, hepatocarcinoma, ¿no es cierto? Deriva de las células de los conductos biliares relacionado con la infección Clornorchis sinensis, un protozoo y que está presente en la anatomía patológica en 90% son adenocarcinomas. Entonces casi la gran mayoría, igual que el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma es más frecuente en la vía biliar mediante el adenocarcinoma. El diagnóstico, los síntomas son bastante inespecíficos, como ser hay dolor en hipocondrio derecho, suele ser continuo, en ocasiones acompañado de náuseas y vómitos, de abstenia y de anorexia. Pérdida de peso, aumento del perímetro tumoral en los casos de ascitis, colelitiasis por obstrucción de la vía biliar, con ictericia a coliluria, síndrome ictérico obstructivo. Dentro de los laboratorios, alteraciones en la analítica, se elevan las enzimas de colestasis e hiperbilirrubinemia. Los marcadores tumorales, como ser, ya lo habíamos dicho, antígeno carcinoma embrionario y el CA19-9 ahora aparece, pueden elevarse hasta un 75% de los casos, aunque a veces están altos de forma inespecífica por la presencia de colestasis, ¿no? Entonces, fíjense,
se eleva el CA, el antígeno carcinogenario, y el CA19-9. Otra cosa importante que nosotros vemos, por ejemplo, en el hospital, cada vez que vemos los pacientes en la visita médica, no sé si se han dado cuenta de que vemos los laboratorios en la historia clínica y siempre vemos perfil hepático, ¿no? Entonces, en caso de cáncer más específicamente, se ha detectado, se ha determinado de que los aumentos de fosfatasa alcalina mayor a 700, 800, 600 es sugestivo de un colangiocarcinoma. Dentro del diagnóstico, por pruebas de imagen, la ecografía puede revelar una pared vesicular engrosada o incluso una masa vesicular. Normalmente la pared de la vesícula mide entre 2 a 3 milímetros, ¿no? Más, o hasta un milímetro, 2 milímetros máximo. Cuando ya es 3 milímetros, 4 milímetros, quiere decir que está engrosada, ¿no? Más, inclusive 5 milímetros, 6 milímetros. Yo he tenido vesículas de 10 milímetros, 12, 13 milímetros, inclusive, como una sumamente engrosada las paredes, ¿no? Pero una pared vesicular engrosada es probable que sea un cáncer de vesícula. En la CPRE, con la colangiocarcinografía endoscópica, es eficaz para la visualización de colangiocarcinomas distales, ¿no? Quiere decir los que están más arriba de la papila. Luego tenemos la resonancia magnética, donde permite una valoración completa de la afectación vesicular, biliar, vascular, hepática y ganglionar. Ahora tenemos la colangiografía directa, que evalúa la extensión de la afectación biliar y permite la colocación de catéteres o drenajes internos o externos de forma paliativa también, ¿no? Ahí también aparecen la ecoendoscopía, por ejemplo, ¿no? La ecoendoscopía para la obtención de muestras para el diagnóstico anatomopatológico, más específica de las anteriores. La ecoendoscopía es un ecógrafo, ya les comenté el otro día, ecógrafo endoscópico, creo que lo hemos visto, ¿no? Que ingresa igual que el endoscopio, pero tiene una visión frontal en este caso, y se pueden tomar biopsias, ¿no? Biopsias con agujas a través del canal de trabajo, ¿ya? La colangiografía se puede obtener muestra para citología en los colangiocarcinomas. Ahora, la parotomía diagnóstica permite una completa estadificación en la detección de metástasis intraabdominales irresecables. Esto es cuando ya generalmente el paciente dice, vamos a ver si está diseminado, no está diseminado, hay mucha duda, pero generalmente eso no lo realizamos, digamos, ¿no? Ahora, en caso de que sí tuvieran un tumor hepático o algo ya diagnosticado, podíamos ingresar con una laparoscopía, digamos, ¿no? Para mirar, ¿ya? Dentro de la estadificación, la más utilizada es el TNM también, ¿no? Y el pronóstico. La única opción curativa es la resección completa. Aunque en la mayoría de los pacientes este tipo de cáncer es diagnosticado en estadio muy avanzado, donde la resección quirúrgica no es muy posible, teniendo por lo tanto una supervivencia muy baja a los 5 años del 5%, ¿no? Baja en la supervivencia de ecografía. El tratamiento quirúrgico, tenemos una colecistectomía simple con carcinoma vascular en T1, extirpación de todo el colédoco con reconstrucción posterior mediante una hepatoidonostomía en Y de Rux. Tenemos una colecistectomía parcial, que es la extirpación de la vesícula, más linfadenectomía regional, más extirpación de una cuña del hígado, ¿no? Cuando usted va a sacar la vesícula y sacar el hígado, también hace la hepatectomía, pero en cuña se hace, ¿no? Y hay otra opción que es hacer la cirugía de Whipple, ¿no? No sé si han escuchado hablar alguna vez. Es una de las cirugías más complejas y largas que hay, donde se hace una pancreatoduodenectomía, o sea, se saca el duodeno, se saca el páncreas, y cuando hay un colangiocarcinoma distal. Bien.
En resumen, el carcinoma hepatocelular es un tumor primitivo de hígado más frecuente y puede presentarse sobre hígados sanos, pero en más del 80% asienta sobre cirrosis previas, ¿no? Es importante subrayar eso. Los factores etimológicos más frecuentes de hepatocarcinoma son la hepatitis C y B y el sinergismo que subrayamos anteriormente, el alcohol, ¿no? El abuso del alcohol. La forma histológica de mayor prevalencia es el hepatocarcinoma de origen epitelial tipo adenocarcinoma. La posibilidad de tratamiento del hepatocarcinoma son variables, puede haber cirugía, puede haber trasplante hepático, puede haber embolización con radiofrecuencia transarterial, nuevos agentes terapéuticos o tratamiento paliativo, y tienen determinadas por el estadio y por la situación general del paciente. Los carcinomas del tracto biliar comprometen a aquellos originados en la vesícula y en la vía biliar intra y extrahepática. Son tumores poco frecuentes y en general de mal pronóstico. Su tratamiento es complejo y requiere un manejo multidisciplinar. ¿Ya? Bien. Con eso hemos terminado el tema. Va a llamar Lista Clevison, por favor. ¿Ya? Atentos. Perfeito. Vamos lá. Beatriz Aguiar. ¿Cómo que llamo? Porque él tiene la lista ahorita. Beatriz Aguiar. Atento a la lista, por favor. Presente. Bien. John Alarcón. Buenas tardes a todos. Presente, presente. Fabiana Alcazar. Presente. Alejandro José. Presente. Sérgio Aliaga. Presente. Daniela Araújo. Presente, presente. Jenny Aruquipa. Presente. Carla Diana.